No pidió superpoderes, no pidió riqueza, no pidió habilidades, pidió oído. Salomón, en su sabiduría, pues dice, ¿cómo sé yo quién de estas dos mujeres es la madre del niño? Y propone igual para las dos. Lo partimos por la mitad, cada una se lleva una mitad. La palabra que utiliza en hebreo es lev shomea, un corazón que escucha. Lo bonito es que no habla de una mente inteligente, sino habla de un corazón. No se trata de tomar una decisión, de reflexionar, de ver claro. los pros, los Eso contras. Es actuar, sabiendo que Dios había puesto en él la capacidad para actuar en el momento justo. La sabiduría de Jesús estuvo en lo que oigo de mi Padre, Claro. eso hablo. Ahí es donde está la sabiduría, en buscar las cosas de arriba. Dios le dio sabiduría a Salomón para administrar lo que Dios le había dado. Puedes tener miles de opciones en tu vida, pero si no escuchamos bien y no aprendemos a tomar decisiones, al final la terminas liando, eliges mal. Toma, te paso la receta y la haces tú. Y cuando llego a casa, le digo, ¿has hecho la salsa? Y me dice, sí. Y le digo, ¿has echado todos los ingredientes? Y me dice, ¿cómo me conoces? Digo, ¿has hecho la salsa de arándanos sin el azúcar? Y no le has echado nada. Y no le he echado nada. ¿Ya Entonces, que sabía? estaba buena. Estaba muy rica. No sé. A mí me gustó, pero... A mí me parece que a mí estaba me muy gusta así. ácida. Ácida. Lo importante, ¿ves la sabiduría lo que hace? Pero le echó miel. Bueno, Pero la Eso sabiduría... endulza igual. No, pero la sabiduría no está ahí. Por ejemplo, nuestras madres, tu madre que es cocinera, la tuya y tal, seguramente no le echen azúcar, pero harían otra cosa para darle el dulzor. Porque esa es la sabiduría. Con lo que tienes, haces. haces lo que puedes. Claro, claro. El que no sabe, como tú o yo, tenemos que seguir la receta al pie. Y aún así no nos Y sale aún así bien. no sale como no sale. A ver, puedes tener suerte, pero yo creo que la sabiduría también está en la experiencia, ¿eh? Ujú. Sí. ¿Crees que Salomón, y yo iba a decir Saúl, Saúl- ¿crees que Salomón cuando recibió su sabiduría tenía experiencia? No, claro, la experiencia no, él mismo lo dice, no, yo soy un niño, soy joven, no sé ni entrar ni salir, es decir, no tengo ninguna experiencia, pero había algo en el ADN de Salomón, que también es muy interesante, es un huevo de Pascua, ¿eh? Y Spoiler. sí, y con el tiempo, porque la sabiduría no le vino de así, de repente, ¡pum!, me despierto sabio. No, yo creo que te lees toda la historia y te das cuenta que fue creciendo en sabiduría. Fue un proceso. De Claro. estos que tanto nos gustan. ¿Cómo nos Fue- gustan los procesos? Fue creciendo en sabiduría. Yo creo que sí, es un... Pues yo creo que es un tema súper interesante el que hemos elegido Bueno. para este capítulo. ¿Qué os Claro. parece? Pues vamos Sí. a darle la bienvenida a la gente que nos está Ah, escuchando. ¿pero ya empezamos? Ya hemos empezado. Vaya. Pues nada, bienvenidos a todos un día más a este podcast, a Se armó el Génesis. Siempre la duda de cómo es el Se armó el capítulo. lío, se armó el lío con nosotros. No, se armó el Génesis. Gracias a todos por sentaros a escuchar aquí nuestras disertaciones. Os animo a que cojáis una taza, que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, aunque nos tengáis ahí de fondo, y sobre todo a que compartáis esta experiencia con nosotros, que nos comentéis, nos digáis pensamientos. Oye, gracias a todos los que nos estáis dejando un feedback bonito. El otro día me decía una persona, yo también tengo la mariposa. Y yo, ¡ay, qué guay! Así que gracias a todos. Y No sé qué mariposa hablas. la que os conté el otro día, que yo tenía una mariposa en La de una Lisa. cena sí, de ¿verdad? verano. La gente se ve los podcasts. Yo también la tengo. ¿Ves? La gente se ve los podcasts más que Antonio. ¡Ay, madre! Bueno, dicho esto, en el capítulo anterior terminamos hablando de a ver si éramos capaces de salir de Génesis. Y finalmente, efectivamente, hemos sido capaces, hemos dado un salto en el tiempo, hemos rebobinado y nos hemos ido al libro de Reyes. Y hoy vamos a estar hablando de la historia de Salomón. Casi vuelvo a decir Sansón. Salomón, vamos a hablar de Salomón. Para quien quiera seguir la historia, Primera de Reyes 1. Aunque yo empecé en el 3. Hasta capítulo 11. por lo Hasta el menos. 11, ¿vale? Para quien quiera leer la historia y seguirla. Yo creo que si Salomón viviese hoy, no tendría un canal de YouTube aquí como este en el que hablase de misterios bíblicos. Tendría
un podcast tengo aquí apuntado, productividad cristiana tipo ¿cómo reinar sin morir en el intento? Dicen que la sabiduría no es conocimiento, pero si fuera así, o sea, porque si fuese así, pues Google sería el hombre más sabio del mundo, ¿no? ¿Quién no Ni la dice, IA. voy a preguntar a San Google? Sin embargo, ahí está Salomón, pidiendo algo que casi nadie pide. Un corazón que escucha. Esto me parece interesante. Y ahora os digo por qué digo esto de un corazón que escucha. No pidió superpoderes, no pidió riqueza, no pidió habilidades, pidió oído. No sé si habéis reparado en esto, porque yo sí que lo he hecho. Es muy interesante cómo la Biblia utiliza y trata el tema de la sabiduría desde el punto de vista del oído, porque la palabra hebrea que utiliza es oído, escuchar. Puedes tener miles de opciones en tu vida, miles de cosas buenas delante, pero si no escuchamos bien y no aprendemos a tomar decisiones, al final todas te parecen iguales y la terminas liando, eliges mal. Hoy vamos a hablar, como decía, de Salomón y de ese mega super ultra poder olvidado que es la sabiduría de saber escuchar y saber elegir. Así que nada, os voy a proponer aquí 2 mini preguntas para calentar el debate. La primera es, Mari Carmen, si Dios te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías hoy, ahora mismo, siendo sincera y cero espiritual? Te ha hecho la trampa. Pues con la me ha hecho la pregunta. trampa, sí. Sí, Además, sí. me la había preparado porque digo, claro, preparando yo pensaba, ¿y si yo pudiera pedir cualquier cosa? Si de repente se me aparece Dios o me habla o me pregunta y me dice, pídeme lo que quieras. No sé qué pediría, la verdad. Yo siempre pido paciencia, pero porque tengo mucha, Porque no la pero tienes. sí, ¿Sí? tengo muchísima. Mis alumnos me dicen que tengo demasiada paciencia, pero siempre, no sé, creo que es una cualidad importante y que se dice siempre, la paciencia no es infinita o algo así, ¿no? Yo creo que va a llegar a un límite y siempre pido paciencia. Creo que por eso tengo lo que tengo. Pues la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es. Cuidado con lo que pedimos. ¿Tú qué pedirías, Antonio? Madre mía, yo pensaba que esta pregunta era solo para ella. Pues no sé tampoco lo que pediría. Es que como no he pensado en esto, yo siempre digo de broma en la etapa en la que estoy viviendo, que ya tengo una edad y tal, que yo lo que quiero es ser feliz. Entonces yo le pediría a Dios felicidad. Quiero ausencia de problemas, no quiero ningún proceso. Antes de que tú menciones la palabra famosa, no quiero ningún proceso, pero es cierto que con los años, ya hablando en serio, que con los años uno se da cuenta de la importancia de la sabiduría. A lo mejor sí le pediría, Señor, total, tengo 60 años, ya he andado parte de mi camino, tengo todavía unos cuantos años por delante, buenos, pero tengo parte de mi vida hecha. Entonces, ¿qué necesitaría? Pues yo creo que le pediría también sabiduría, aunque pueda parecer un poco, no sé, compararme con Salomón, Plagio. pero bueno, pero vale. Plagio. Pero seguramente sí le pediría también eso. Sí, yo le pido mucho a Dios sabiduría. Es que me parece, el tema que hemos elegido hoy me encanta. A mí es uno de los temas así de topics de la Biblia, fe, salvación y sabiduría. Yo creo que es como mi top de los temas que más me gustan, porque creo que la fe es una de las cosas que siempre va a ir en aumento, siempre va a crecer. La salvación al final es eternidad, Bueno, con lo cual... Y la sabiduría es algo que también, igual, que siempre va en también aumento. crece, sí. Sí, entonces es de mis temas favoritos. ¿Pensáis que es sabio pedir algo que no somos capaces de gestionar, de administrar? Por ejemplo, Salomón podía haber pedido riquezas. ¿Creéis que hubiese sido capaz de administrar riquezas porque estaba diciendo, yo no sé ni de dónde voy ni a dónde vengo prácticamente? ¿Es sabio pedir cosas que no estamos preparados para usar? Hombre, yo creo que, a ver, Salomón nace en una familia que no era pobre, es decir, estaba rodeado de riqueza. David, su padre, era un hombre rico. De hecho, David, antes de morir, tenía un tesoro para dedicar, para construir el templo, que no lo pudo construir porque Dios se lo impidió y que recayó al final en Salomón. Luego, por tanto, yo creo que Salomón sí estaba acostumbrado a la riqueza. Y de hecho, en Salomón vemos perfectamente que la sabiduría, lo que él le pidió a Dios, trajo consigo además riqueza, muchísima más riqueza, para llegarse a convertir
en el rey más rico, mucho más que su padre, no solamente en riqueza, en oro, en caballos, en cosas sino en extensión del reino, ¿no? En el momento en el que vemos en la historia de Salomón, en Primera de Reyes, cuando le pide, obviamente ahí es que era un jovencito. Es decir, no tenía sabiduría y yo creo que no habría sabido desarrollar el legado tan importante que le había dejado su padre. Entonces yo creo que fue oportunísimo que pidiera sabiduría. Es lo que necesitaba para reinar sobre Israel. Después del legado de su padre. Ojito, su Por eso, padre porque era David. tenía de ejemplo, tenía de modelo a seguir a su padre, Sí, tenía de modelo a David, total. que era al final, pues fue sabio también, y él, claro, se vio con Salomón, se vio de repente con todo esto y dijo, ¿qué pido yo? ¿Cómo hago esto? Pues, ¿cómo puedo saber? No me acuerdo ahora cuál es la, la cita, Sí. que dice, cuando le pide, ¿no? Cuando Dios le pregunta. Yo me estoy saltando ya un poco esto. Sí, no es sé si verdad. lo has- Espera un Vamos, momento. vamos muy Vale. rápido. Sí, que vamos. Recapitulemos. Mari Carmen, Venga. cuéntanos, resumen, porque Eso nos es. estaba diciendo que había hecho un resumen porque era una historia muy larga. Es una historia muy larga. Yo la resumo, pero luego, claro, pues ya hemos dicho dónde encontrarla y cada uno que se la lea. Eso y la es, deberes reflexione. para Eso casa. es. Mari Carmen, ¿quién era Salomón? Pues Salomón, como hemos dicho, era hijo del rey David y Betsabé, ¿no? Podemos decir que fue o sea, no era el primogénito, pero fue elegido por Dios para ser el rey de Israel, con su propósito y sus consecuencias y todo, que veremos más adelante. Em, el resumen, o sea, el principio de la historia es esa, como hemos empezado, ¿no? De no sé por dónde tirar, no sé nada de la vida, ¿qué hago yo con todo esto para administrar, para organizar o para gobernar? Y claro, Dios se le presenta, se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras. Podía haber pedido cualquier cosa, podía haber Sí, pedido, pues eso, lo que hemos dicho, sí, sí. riquezas, pues que el reino se extienda milagrosamente o lo que sea. Y pidió sabiduría. Esa es la cita que estaba buscando, que le Hemos llegado dice, al punto clave. da pues a tu siervo corazón entendido Sabiduría. para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? O sea, él ya estaba viendo que se le venía grande. El pueblo de Dios era lo que tenía que gobernar. Y pidió un corazón entendido, que pudiese entender, que pudiese tener la sabiduría suficiente para estar a la altura, digamos, ¿no? Y eso fue lo que trajo consigo, pues, riquezas, extensión, fama, que luego veremos a dónde le lleva eso, que ya se desvía un poco. Curioso ese plot twist. Ahora llegaremos a él. Eso es. Hablabas de eso, un corazón, como un corazón entendido. Y yo os decía al inicio del podcast, la palabra que utiliza en hebreo es lev shomea. Perdonad mi super pronunciación hebrea. ¿Qué significa? La palabra es un corazón que escucha. Me parece, yo cuando estaba preparando todo esto, me parecía súper curioso el unir el concepto de sabiduría con el saber escuchar la voz de Dios. Pues importante, O sea, claro. es como el principio, la Biblia habla que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ujú. Entonces, el que sea el escuchar su voz y el saber discernirla y entenderla, tener ese corazón entendido para lo que es de Dios y lo que no, el saber escuchar, sea lo que aumenta nuestras medidas de sabiduría. Muy curioso. Sí, bueno, vamos a ver. Lo bonito es que no habla de una mente inteligente, o sea, sino habla de un corazón. Porque además me recuerda la historia de su padre, de David, que era un hombre el corazón conforme al corazón de Dios. Y luego llegamos a Salomón, un hombre que tiene un corazón entendido, para entender las cosas de Dios. Obviamente entiendo lo que dices, yo no sabía qué significaba oír, pero claro, y te llegas al punto de ver, por ejemplo, que la sabiduría tiene que ver con el corazón. Claro que tiene que ver con el corazón. Y es mejor que tenga que ver con el corazón que no solamente con la inteligencia o solamente con la capacidad.
sabiduría tiene que ver con conocimiento. Yo creo que tú antes en la introducción habías dicho que no, y efectivamente no. No tiene que ver con el conocimiento. Es decir, puede haber gente muy, muy inteligente, muy, como te diría yo, con muchísimo conocimiento, pueden saberse la Ujú. Biblia desde el principio hasta el final, pueden conocer de todo, pero no tener un corazón entendido, es decir, un corazón sabio que pueda aplicar. Si lo bueno de Salomón es que fue capaz de aplicar lo que estaba escuchando de Dios, la sabiduría está en eso, porque Mm. Dios me puede hablar a mí alguna cosa también, pero si no sé aplicarla, si no sé hacerlo. En el podcast anterior estuvimos hablando de José, ¿os acordáis? Mm. Bueno, pues José era un tío sabio, un hombre sabio, porque fue capaz de aplicar a la situación en la que estaba lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Es decir, cuando el faraón tiene el sueño y todo esto, cómo lo aplica, cómo lo dice, eso es un corazón también entendido, ¿no? Entonces, por terminar este primer, y yo creo que estamos muy faltos en nuestros días actualmente, ya no solamente en el mundo entre creyentes, sino también en general de gente sabia, Mm. de gente sabia. Le dice más adelante, bueno, no me voy a adelantar, No, me bueno, voy a contener. Vamos paso a paso. Entonces, estoy reteniendo. Dios le da, efectivamente, se agrada, ¿no? En que, oye, hijo, qué bien que me pidas esto y no cualquier otra cosa. Y entonces le dice, te voy a dar esto y con esto te voy a multiplicar. Y entonces, acto seguido, lo siguiente que vemos en la Biblia es el juicio de Salomón. Que es de los ejemplos más conocidos, ¿no? sí. Cuando llegan las dos madres, supuestas madres, ¿no? Con un bebé. No, es mío, tal. Claro, pues ahí, ¿qué habríamos hecho nosotros? Pues vosotras os apañáis. Ya no. Bueno, O servicios algo sociales, así, ¿no? no, Ni para claro, ninguna de las vamos a dos. llamar para ninguna, ya está, el niño no va a estar. Pero, claro, Salomón, en su sabiduría, pues dice, vale, ¿cómo sé yo quién de estas dos mujeres es la madre del niño? ¿Quién merece tener al niño? Y propone cortarlo por la mitad, ¿vale? Decisión salomónica, ¿no? Que llamamos a... Sí. Ujú. Vale, pues para cada una lo mismo, igual para las dos. Lo partimos por la mitad, cada una se lleva una mitad. Y así descubrió cuál era la que de verdad quería al bebé, que prefería, o sea, que no quería verlo morir, Claro, claro. morir, claro, Eso obviamente. es. Paréntesis No, aquí, perdón. y fue instantáneo, es Sí, decir, sí. porque te das cuenta que él no se para a decir, bueno, venid mañana y voy a tomar una decisión. No se Claro. trataba de tomar una decisión, sino que con lo que tenía, es decir, con esas dos madres, obviamente está claro que no podía ser hijo de las dos, es decir, él tenía algunas cosas con las que jugar, ¿no? Para tomar una decisión, ¿vale? Pero no, fue instantáneo, es decir, es como si en el momento hubiera sentido algo, por eso hablábamos del corazón antes, algo, decir, no, la solución es esta, la solución es, oye, haz esto, pártelo por la mitad Sí. y efectivamente el corazón de la mujer, de la verdadera madre, sale ahí. Entonces, sabiduría no tiene que ver con tomar decisiones, porque nuestras decisiones tienen que ser sabias, pero tiene que ver con en un momento determinado ver la solución, verla, tenerla clara y también arriesgarse, ¿eh? Claro. Sí, claro, me parece Eso es. arriesgado porque podían haber dicho las dos sí. O sea, realmente Claro. creo que no. Pero lo que iba a decir, unido a lo que estabas comentando del corazón, qué interesante la decisión salomónica, no guiada por el intelecto que sea, No, porque no. no creo que o sea, tú lo piensas, ¿te parece una solución razonable decirle a alguien que vas a partir No, un niño por la no, mitad? no es razonable, no. Para nada. Si lo piensas racionalmente, no es una solución. Yo pienso en un problema que podemos tener hoy en día, ¿no? Una disputa legal, por lo que sea. Un piso, hay que venderlo, las herencias, ¿no? Pues la mitad para uno, la mitad para otro. O sea, no vemos la justicia como diciendo voy a partir a un ser humano por la mitad. O sea, su sabiduría no fue a lo intelectual, a lo razonalmente justo, sino que fue justo a sacar lo que había, a exponer lo que había en el corazón. Escuchó en la situación,
o no sé si escuchó o percibió algo diferente. Y qué curiosa la mujer que llega y dice, venga, sí, partámoslo. O sea, a mí esta historia me explota la cabeza por todas las Sí, partes. Porque yo pienso que si yo me quiero quedar el bebé, ¿cómo lo voy a partir por la mitad? Claro. claro. ¿Por qué esa mujer hizo eso? Por eso es justo lo que hablaba Antonio, de no se trata de tomar una decisión, de reflexionar, de A ver qué ver hago. los pros, los Eso es, contras, hacer una eso es. lista. Eso lo que haríamos Eso, los... eso es lo que Yo lo haríamos que haría yo, nosotros, sí, claro. sí, sí, sí. Bueno, me lo voy a pensar y ya te digo, y ya lo vemos. Claro, ahí en el momento no es tomar una decisión, es actuar. ¿Y cómo actúa? Pues como hemos dicho antes, Claro, con un corazón entendido, sabiendo que de Dios, claro. o sea, Sí, Dios que- había puesto en él la capacidad para actuar en el momento sí, justo, justo, porque justo. tampoco daría como credibilidad de decir, venid mañana Claro. y ya vemos a ver qué Pues piensa hacemos. que había algo más. Piensa que yo creo que él había sido educado en una casa real. Su padre era rey. Vamos, estoy convencido que él era consciente de que él iba a ser el rey también, el que iba a suceder a David. Y sabía que tendría que administrar justicia, porque la frase, cuando el ángel, cuando le pide Dios, Sí, hemos pasado eso por alto y es un punto pide, claro, para importante. mí es importante, es Sí, decir, sí, sí, sí. da a tu siervo, lo que le responde Salomón, os leo literal, da a tu siervo un corazón sabio y entendido de lo que estamos hablando, pero ¿para qué? Dice, para administrar Para justicia. juzgar. Él sabía que un punto fundamental de un rey de la época, no de un rey de nuestra época, un rey de nuestra época es simplemente, a veces simplemente representativo. La justicia la administran los jueces. En aquella época la justicia la administraba un rey en todo el reino. Entonces, yo creo que él sí entendía que lo que se le venía encima era tan gordo, después de tener un padre, que todos aquellos que tienen como referente o están sucediendo a alguien con un carisma fuerte como era David, yo creo que este jovencito se vio un poco saturado diciendo, madre mía, lo que yo necesito es sabiduría para administrar justicia. Y de hecho, además, estuvo 40 años reinando, igual que su padre. 40 años, que eran muchos para la Aquí época, ¿eh? se ve un poco lo que yo os decía antes, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo Sí, pienso que él era consciente, porque es verdad que, como Eso. decía, yo me he empezado en el capítulo 3 la historia, pero que empieza con Salomón siendo ungido, la Claro, historia. esa es otra. Entonces, él era consciente de que estaba ahí porque Dios lo había puesto ahí. Y yo creo que Claro, la claro. responsabilidad que él tenía de decir, Dios me ha puesto aquí, la humildad que tuvo para reconocer, no tengo ni idea. O sea, entiendo que sería su propia inseguridad de medirse con su padre, de ¿qué ha hecho este hombre? ¿Qué voy a hacer yo después de lo que ha hecho David? ¿No? Esa humildad y ese temor fue el principio que él le llevó a decir, no, Claro. dame sabiduría. Claro, claro. Muy importante, o sea, para crecer también en la sabiduría, esa humildad de él reconocer, oye, esta es mi limitación. Eso es. El peso le tenía, es decir, porque en algún momento, no recuerdo ahora mismo, en una pequeña entrevista con uno de los profetas, él le dice, si anduvieres en los caminos de tu padre, es decir, había siempre en Salomón una referencia al padre, al corazón del padre, a lo que hizo el padre. Entonces, todo ese peso, sí, ¿no? Y hay una cosa que me recordó cuando hablamos de Jacob. ¿Os acordáis de Jacob, la madre, diciendo tú te pones aquí el que parezcas Esaú? Y la historia de Salomón es algo parecido. Cuando Adonías, uno de los hermanos mayores, quiere ser rey, la madre Betsabé le dice, yo voy a ir al rey, le voy a hablar de ti, porque tú eres el llamado a ser rey, etc. Y el corazón de David, ya estaba mayor David, ya estaba viejito, y entonces es lo que propicia un poco el hecho de que Salomón fue ungido rey. De repente le metieron, le llenaron de aceite y tal, y ungieron rey y anularon la pretensión del hermano de Adonías al trono. Es decir, había una presión, o sea, fueron momentos que yo creo que tuvieron que ser bastante difíciles también para él, ¿no? Si lo llevo a la actualidad, una presión importante. Me parece un easter egg interesante, ¿no? Justo el que la sabiduría nace un poco de su inseguridad. ¿Qué más easter eggs habéis visto en esta historia?
Nuestros ya. huevos de Pascua, amigos, que nos encantan. Pues precisamente el que os estoy comentando. Había un plan divino para Salomón. Salomón era el destinado a ser rey. Entonces, da igual que se sublevara o quisiera Adonías, que era mayor que él, que bueno, pues pretendía ser rey, y bueno, desde un punto de vista natural, pues a lo mejor le correspondía a él. Pero es que Dios había dicho algo sobre Salomón. Es que esa es un poco la historia, sí, el secreto, el relleno de ese huevo de Pascua es ese, es decir, que Dios había empeñado y eso se iba a cumplir. Salomón iba a ser rey y además, viniendo de donde viene, contando, si recordáramos la historia de Betsabé, David, Betsabé, es decir, con el primer esposo de Betsabé, con Urías, David le mata. Bueno, una historia ahí tremenda, queda embarazada, el hijo se pierde y luego nace Salomón. Y de ahí, fíjate, de esa genealogía, la de Salomón, no la de Adonías. Por eso Adonías no podía ser rey, porque ya estaba escrito que el Salvador, el Mesías, debía venir de la genealogía de Salomón, de David y de Salomón, de esa rama, no iba a venir de otra rama. Luego, por tanto, yo veo los hilos de Dios, diciendo yo tengo control, esto va a ser así, hay un propósito divino. Y yo creo que Salomón tuvo un propósito divino, entre otras cosas, porque de los 40 años que reinó fueron los 40 años de mayor paz en todo el territorio. Ahí hablando de ese plan, me voy a adelantar un poco la historia sin hacer spoiler, pero porque me parece interesante. Hacia el final de la historia, llega un momento en el que le dice, bueno, pues voy a dividir el reino, tal, no sé qué, y entonces cuando está hablando al nuevo rey, al que se va a quedar con toda la parte del reino, me parece súper curioso una de las cosas que le dice el que le habla y le dice, te daré todo el reino y mantendré una tribu para Salomón. Bueno, varias cosas que le dice, pero muy curioso que dice que le daré esa tribu por la promesa que le hizo a su padre de que su reinado sería eterno. Es decir, lo divide y a la que deja fuera es a la tribu de Judá. Claro. Es súper curioso eso. Claro. Ver cómo el plan de Dios es un easter egg súper interesante. El ver cómo el plan de Dios se sigue llevando a cabo a pesar de nuestras imperfecciones. Y entonces el otro día cuando estaba leyendo me explotaba la cabeza el que hasta esa cagadita de Salomón, Dios dijo, voy a mantener el plan. El plan es que de David nace Jesús y de Jesús la eternidad, el reinado eterno. Y lo hace por la promesa que le había hecho David. Buah, me estalla la cabeza con esto. Sí, Y no. vemos lo bien unido que está todo. O sea, lo perfecto que es Dios, que al final... O sea, nosotros no sabemos nada, vamos viendo los acontecimientos, cómo se van sucediendo uno detrás de otro, y ahora cuando lo leemos es cuando decimos, está todo conectado, está todo unido, Sí. porque no viene de nosotros, ni de ningún humano, ni de nada, está todo ya. Sí, O sea, pero Dios es el que, como decías antes, ¿no? El que maneja los hilos, ¿no? Sí, bueno, Que sí. es Bueno, a ver, nosotros tenemos libertad, sí. tenemos nuestras Pero expresiones es y tal. cierto que él ha determinado, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer también una reflexión con respecto a nosotros, a la actualidad. Es decir, Dios tiene también un propósito en nuestra vida. Entonces, Claro, ahí es a lo que iba, que nosotros vemos simplemente los acontecimientos y vemos pues lo que decíamos en capítulos anteriores, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar todo esto a mí? Qué dramático estoy, qué no sé qué. Pero claro, tenemos que ver como desde arriba, ¿no? De esto es una pequeña parte de un plan mayor. Y no solo Claro. para mí, sino para mi herencia, Claro. lo que viene después. Pero ¿qué haces con eso? Porque el hecho de que tú tengas un conocimiento, o sea, tú sabes perfectamente en tu intelecto que Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un... ¿Y de qué te vale eso? Si no eres sabia para poder ponerlo en marcha Claro. o para colaborar con Dios. Porque sentados aquí los tres, sí, Dios tiene un propósito conmigo, pero ¿qué? Si de aquí no me muevo, no voy a conseguir nada. Por eso yo cuando leía la historia de Betsabé, que entra a ver a David y tal, oye, que Dios dijo, que Salomón, que tal, lo que veo es
también sabiduría en esa mujer. No veo manipulación, creerme, porque parece como que le manipula y nada. No, 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 no. Veo que era consciente de cuál era el plan divino de que tendría que ser y vio un peligro en el otro hermano de Salomón y fue sabia. Es decir, yo quiero ser sabio también en esta, porque quiero colaborar con Dios. ¿Y cómo lo hago? Te doy 10 No sé. pasos. Mari Carmen, mira, paso número 1, hace esta... Eso de verdad, créeme, como estamos en esta sociedad en la que todo va, Ujú. hace estas cosas, 10 cosas y vas a ver cómo prosperas. No, yo creo que es sabiduría, o sea, Eh, cómo hacerlo. Al hilo de todo esto, el Salmo 90 Mm, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es Claro, decir, eso, no nos sirve con saber que hay un plan, sino tenemos que vivir ese cómo hacer, propósito claro, trayendo todos nuestros días claro, claro, sabiduría al corazón. Es muy interesante el tema de la claro. sabiduría. A ver, sabiduría, hemos dicho ya que sabiduría no es conocimiento puro, o sea, en la sabiduría hay conocimiento, esto es obvio, ¿no? Pero esto es como el que tiene delante de sí una piedra enorme y un palo, ¿sabes? Y una vara. Ujú. ¿Tienes que mover? Sí, tengo el conocimiento. Piedra pesa, vara se me va a romper. ¿Cómo muevo eso? ¿A empujones? No, pero la sabiduría lo que dice es, con lo que tengo, con lo que me está tocando vivir, con lo que yo tengo, con la situación en la que estoy, te viene, tú dices, pues hago palanca y al final, haciendo palanca, aunque la vara sea frágil, puedo mover, aunque sea lentamente, la piedra. Eso es lo que dice la sabiduría. El conocimiento a veces solamente te da una opción muy rígida y no puedes, y te das cuenta de que no puedes. Por eso creo que tenemos que animar al personal, a la gente. Yo me animo a mí mismo a ser sabio, a ser más que, sí, sabio en el sentido de sabiduría, pero también entendido. Es que me gusta mucho la palabra entendido, es decir, entendido en los caminos de Dios, entendido en cómo funciona Dios, en cómo habla Dios, ¿sabes? Porque Ujú. me va a ayudar, me va a ayudar. A ver, todos los días tomamos decisiones, ¿o no? Sí, total. O sea, Todos los días. leía típico de esto que lees frases, cosas así random en Instagram. No sé si eran 10.000 decisiones al día que tomamos, ya Uy, desde que suena el despertador. me parecen muchas. O ¿Qué pues estrés? Me sí, parecen sí, muchas, pero sí, sí. muchas son inconscientes. Ah, Son vale. decisiones que tomamos inconscientes. Por ejemplo, suena el despertador por la mañana, el decidir aplazarlo o el decidir levantarte. Tú no te paras a, ¿qué voy a hacer? Es una decisión que tomas Es inconscientemente, automática, sí, pero sí. la tomas. Sí, sí, O sea, claro. eran muchísimas decisiones. Y Claro que la tomas. ¿cuánto nos mejoraría la vida si todas ellas las tomásemos con sabiduría, eh? Claro, claro, no. Y hay muchas situaciones en la vida de todos los días. Tú estás en una situación, yo qué sé, alguien te ha dicho algo y bueno, pues la situación puede ser, mira, le voy a decir y le digo todo y me defiendo, que estaría bien también. No estoy, oye, pues lo ha dicho. Y otra cosa, la sabiduría te dice, muérdete la lengua, Antonio, Sí. porque a lo mejor te va a ir mejor mordiéndote la lengua. Entonces, es así, es así. Entonces, es una cuestión de tomar decisiones sabias, Sí. correctas. Y una cosa curiosa de la sabiduría, aquí me podéis corregir o Sí, te no corregimos. corregir o Sí, a sí. contrastar lo que pensáis, o corregir o contrastar lo que Bueno, queráis. Una cosa me parece curioso de la sabiduría es el fruto. No sé si fruto es la palabra, pero bueno, la consecuencia de la sabiduría es paz. Es decir, vemos un reinado de David marcado por la sangre y vemos un reinado de Salomón marcado por la paz. Y sí, como esa sabiduría le trajo tanta paz que pudo dedicarse a edificar o a servir a Dios. A edificar para Dios, con el templo me refiero, a servir a Dios. Eso es lo que le dio la sabiduría, le permitió servir a Dios. Qué interesante esto, ¿no? Que dedicarse a eso y la consecuencia de la paz. Por eso muchas veces me parece como un truco, bueno, yo lo utilizo así, para aprender a decidir o a moverme por sabiduría el qué está generando, qué respuesta está generando lo que estoy haciendo. Me está dando gobierno, me está dando paz. Vale, estamos dentro de la sabiduría. Está meneando el avispero, a lo mejor no ha sido una decisión muy sabia. ¿Qué os parece esto? ¿Qué pensáis? bueno, yo creo que hay dos cosas. Una cosa es el resultado, que es paz, y lo sabio sería, que yo creo que es lo que yo veo en Salomón, que es que él trabajó por la paz.
Es decir, la sabiduría, eso está en que yo puedo trabajar por la guerra y hacer extender mi reino a, bueno, pues las fronteras de mi reino a través de la guerra. Así funcionan los reyes, funcionaban los reyes de la Biblia, es decir, eran guerras constantes contra... O puedes hacer o puedes trabajar sabiamente por la paz, que es lo que hizo Salomón, pactó con los reyes de alrededor. Al final, bueno, pues esa cosa de llegar a acuerdos y tal, hizo que en la tierra de Israel hubiera paz y por otro lado se enriqueció y extendió su reino, porque llegó donde su padre David no había llegado, llegó todavía mucho más. Luego ya las cosas con los que llegaron después que de Salomón, que ya fueron menos sabios y tal, las cosas volvieron a... Pero entonces él trabajó por la paz. Y yo creo que también hay un mensaje de... trabajamos mucho por la guerra, en el sentido, ya no hablo de las guerras físicas, sino... Trabajemos, yo quiero tener paz. De verdad, creedme. Antes os decía que quiero ser feliz. Ya está con eso. Claro, pero ahora quiero, o sea, no nos compensa. Lo sabio es, ¿para qué voy a pelearme contigo en el sentido de querer tener más razón que tú? No. Lo sabio está en que yo trate de llegar a un acuerdo para tener paz contigo. Justo, yo iba a Eso es decir sabio. eso, la palabra compensar. Si me compensa el esfuerzo, No. o sea, claro, si esto me está demandando demasiado esfuerzo, a lo mejor no es el camino que tengo que seguir, porque me está quitando la paz, lo que tú decías, ¿no? A lo mejor yo estoy empeñada en romper esta pared y justo al lado hay una puerta por donde puedo pasar al otro lado. Y a veces nos empeñamos en eso, en demostrar, pues yo soy más, pues yo tengo más, pues yo... Lo de que hablábamos del conocimiento también, ¿no? En la sociedad, pues también tú vas a un trabajo o lo que sea, y al final lo que te piden es cuántos títulos tienes, Eso es. cuánto conocimiento puedo medir que tienes. Pero ¿en realidad eso es lo que demuestra que una persona está capacitada para hacer un trabajo? No. Eso es algo, Claro. está bien, tiene que estar ahí, claro. Tiene que estar, obviamente. claro, es la base que tiene que estar, que decíamos, no, el conocimiento, o sea, no es que valga cero tampoco. Para tener una relación con Dios, con Dios también tengo que conocer un poco de la Biblia, tengo que conocer Claro, de Dios, lógico. tengo que saber, Claro, pues eso, qué es lo que Claro, tengo para claro. poder crecer en ese sentido también. claro. Eso me suscita también una pregunta, es decir, la sabiduría es instantánea, es decir, como yo os decía al principio, Salomón, Dios le dice, pídeme lo que tú quieras y tal, dame un corazón entendido para administrar justicia, y luego se echó a dormir esa noche y al día siguiente se levantó y él fue el hombre más sabio del mundo. Ya tenía Lo siguiente que sabemos de él es que se puso a partir bebés por la mitad. Sí, pero no nos dice que fue al día siguiente, ojito, a ver si vamos a pensar es que al día siguiente administró justicia. No, yo creo que tiene que ver un poco con el proceso propiamente de la vida. La Biblia habla algo, habla que la sabiduría está en las canas. En esto que tengo aquí arriba blanco, está en las canas. La lógica me dice que la experiencia en la vida, la experiencia vivida, los años vividos me llevan, en teoría, todos en teoría, pero lo lógico es que alguien que llega a cierta edad tenga más sabiduría que alguien que no la tiene. Luego, por tanto, la sabiduría hay que buscarla y hay que vivirla en cada experiencia. Por eso, también otro de los mensajes que podemos lanzar a la gente que nos escucha es, a ver, aunque te vayan malas cosas, aunque parezca que tienes todo patas arriba, ¿no? Aunque parezca que esto es una locura, que estás perdiendo no te preocupes, porque todo eso colabora en tu vida para que cuando llegue el momento, tengas canas o no tengas pelo, lo que sea, seas un hombre de sabiduría. Necesitamos. Uno de los problemas que tenemos hoy día es que no contamos, por ejemplo, y esto ya es como yo ya me estoy metiendo en cierta edad, un guiño a las personas mayores, es decir, no pensamos que puedan aportar algo y todo lo contrario, tienen la sabiduría de la vida para poder aportar mucho, mucho, mucho a nosotros. O sea, es decir, pensamos que los jóvenes aportáis el vigor, la energía, las ganas, la motivación, todo lo que queráis, pero la sabiduría, yo puedo tener menos conocimiento que vosotras, porque estáis más preparadas por lo que fuere, pero
yo creo que algo más de sabiduría tengo, porque he vivido más y he tenido más experiencias. Yo espero que tengas bastante más sabiduría que yo, Antonio. Bueno, claro. Yo iba a decir Porque yo eso. mi medida de sabiduría. Eso es. Hace poco estuve hablando con algunas personas acerca de política, no vamos a hablar de política, ¿vale? Pero, y yo decía, digo, mira, es que nos estamos equivocando porque cada vez pretendemos que haya en política gente más joven y cada vez tenemos presidentes mucho más jóvenes, cuando en la antigüedad era todo lo contrario. En Grecia, en Roma, gente de edad, gente con pelo blanco, con experiencia y con sabiduría para administrar precisamente justicia. Entonces, bueno, pues Ujú. hay que mantener ahí. Yo Mm. creo que la sabiduría, bueno, pues está ahí. Voy a volver a retomar el Sí, tema sí, de la retoma, porque administración, yo que me me voy por parece los cerros de interesante. Úbeda. Pero antes de ir, voy a hacer un matiz que me he quedado como la del meme aquí con esto pensando. Cuando has hablado. Creí que venía el juego. Digo, No, todavía, todavía no. No, el juego viene luego. Hablabas de que lo sabio es buscar la paz, ¿no? Claro, Eso hemos hablado. Y Biblia yo pura. estaba pensando. Bienaventurados los Sí, pacificadores, sí, dijo Jesús. ciertamente. Ciertamente. Pero pensando en Jesús y en cómo él actuó en la tierra, él buscó la paz con los fariseos cuando les llamó hipócritas. Bueno, a ver. Claro, es que No, la pero- sabiduría tiene muchos matices. No, pero en el caso de Jesús, Claro. Jesús no fue buscando fariseos para sí, llamarles hipócritas. Lo sé. No, Pero era quiero más bien decir- ellos los que... Quiero decir, Jesús podía haber en ese momento dicho, me muerdo la lengua, como estábamos hablando, que es lo que consideramos sabio. Sin embargo, él... Pero como- no era el momento. Y yo creo que ahí sí, o sea, sí que demuestra sabiduría, porque no era el momento de... Yo no digo que él no demuestre callarse. sabiduría, ¿eh? Sí, Digo bueno. que No, sí, la sí, pero- sabiduría pero de puede Jesús ser- fue por otro lugar Sí. al que nosotros pensamos. Sí, sí. Pero en ese momento, si dice, me callo, venga, vamos a dejar esto de lado, no se desencadena todo. Entonces, Ujú. no Claro. era el momento de morderse Voy la a lengua. ese punto, efectivamente, viene al desencadenar. Y yo estoy pesada con el tema, pero es que, claro, como lo he estado preparando estos días y estoy un poco flipando con el tema, pues me llama la atención, ¿no? La sabiduría de Jesús estuvo en lo que oigo de mi padre, Claro, eso hablo. claro. Entonces, quiero decir, creo que ahí es donde está la sabiduría, en buscar Sí, siempre. las cosas de arriba. Y ahí enlazo con lo de la administración. Sí. Porque al final Dios le dio sabiduría a Salomón, yo creo que estabas hablando de administrar justicia, es que me encanta ese concepto, para administrar lo que Dios le había dado. Y todo lo demás vino añadido, que también hay un texto en la Biblia que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea, qué importante el papel de la sabiduría en todo ese, relacionado con buscar primeramente su reino, escuchar su voz primero, Sí. centrarnos en él. Y yo creo que muchas veces, pues en estos temas que hablamos, ¿no? De me mordería la lengua, nos escuchamos a nosotros mismos, lo que yo siento, lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que pensar, y ahí es donde la liamos. Esa es la reflexión que estaba yo teniendo mientras estabais teniendo toda Madre la mía, conversación. pues sí que te Mi funciona cerebro la estaba cabeza. así. Sí que te funciona la cabeza. Hombre, yo creo que claro que el secreto está en escuchar a Dios, pero Claro. para absolutamente todo, claro. Es decir, porque jugamos. Para tomar, por ejemplo, si lo llevamos al momento de tomar decisiones, claro, si tú juegas con lo que tú tienes, con tu conocimiento, no deja de ser algo humano, tomarás una decisión humana, mejor o peor, y ya está, ¿no? Pero claro, si ya metes en la ecuación que Dios te ha dicho una palabra, ojito, eso ya es otra cosa. Ya juegas con cierta ventaja, porque si Dios te habla y te dice, por encima de Dios, ¿quién hay? Luego, por tanto, lo que Él te ha dicho es lo que es. Y lo sabio precisamente está en obedecer. El propio Salomón, fíjate la experiencia cuando él escribe los proverbios, ¿no? Cuando él habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, temor de Jehová. Ahí te das cuenta de esta situación, es decir, ¿qué es lo más importante en mi vida? Sino escuchar a Dios, tener una relación personal con Él, independientemente, es decir, las decisiones llegarán, pero en base a lo que yo estoy, como tú dices, escuchando de Dios o incluso viendo, porque Jesús lo que
veo hacer a mi padre, eso es lo que yo hago. Es decir, no hago otra cosa que mi padre no esté haciendo. Entonces, el factor de Dios, factor temor de Dios, es para mí fundamental. Fundamental, ¿eh? Creerme que sí. Hay que meter a Dios en todo esto, como sea, ¿eh? Como sea. Y empezando a bajar todo un poco a tierra, Ah, ya estamos ya avanzando estamos rápido hoy. bajando, estamos aterrizando. Estamos a la mitad del viaje. Bajando un poco a tierra, os pregunto, hablando de la sabiduría, que al final, ¿para qué queremos la sabiduría? ¿No? Entiendo que para tomar decisiones y avanzar en nuestra vida y seguir adelante a la meta del supremo llamamiento. Entonces, Amén. muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida, tristemente, son erróneas. Y en la mayoría de ocasiones vienen de malentendidos, de impulsos, de ruido. ¿Qué papel creéis que juega la sabiduría o cómo podemos gestionar sabiduría en medio de todo esto para evitar esos malentendidos? Es para con el foco de tomar decisiones correctas, ¿no? Que si tuviésemos, yo creo que alguno de los tres un manual de tomar decisiones correctas, estaríamos en otro lugar en el mundo. Malentendidos entre personas, ¿te refieres? No, porque por ejemplo tú puedes haber escuchado de parte de Dios algo y no haberlo entendido. ¿Sabes? Y ya estás tomando una decisión en base a lo que has escuchado de Dios y es una decisión errada porque no lo has entendido bien. ¿Me explico? Malentendidos en general, o malentendidos con las personas, o Mari Carmen me dice, la semana que viene tenemos el podcast a las 6:30. Y yo digo, vale, a las 7. Y me organizo para llegar a las 7 y llego tarde. En general, malentendidos que vienen, yo creo que de no saber escuchar. Pero bueno, ahí eso es aparte. ¿Qué papel creéis que juega la sabiduría en todo esto? ¿Cómo nos puede ayudar a evitar esto? El principio es el temor de Dios, hemos dicho. Entonces, escuchar a Dios para mí es lo primero. Pero claro, ¿y qué hago con lo que Dios me ha dicho? Yo creo que esa sería la reflexión. Es decir, porque claro, Dios no siempre te cuenta todas las cosas el 100%. O sea, Él te va dando... Pinceladas. Sí, pinceladas, iba a decir pistas, pero bueno, te va dando Las pinceladas. Piezas del puzzle, decíamos en capítulos anteriores. Efectivamente, eso es cierto. O sea, para que tú vayas encajando, tienes una pieza, la encajas en el puzzle y vas viendo la cosa un poco mejor. Pero, ¿qué haces con esa pieza? Ahí es donde entra en acción la sabiduría. La sabiduría, o sea, la voz de Dios, la palabra de Dios es el principio, es la semilla. Ahora yo tengo que hacerlo germinar de alguna manera. Entonces, tengo que ahora ver qué hago, Señor, con esta palabra. Es decir, seguir indagando, seguir buscando, seguir... Es decir, hay cosas, por ejemplo, que hemos abandonado, porque la sociedad nuestra en el siglo XXI, nosotros no lo guisamos todo, no lo comemos todo y no pedimos consejo absolutamente a nadie. Entonces, a veces Dios te da algo y no sabes, cuando hay gente sabia, gente de Dios. ¿Vale? Gente de Dios. No hablo solamente de pastores, cuidado, sino gente madura, gente de Dios, gente con experiencia de la vida, gente con canas en cuanto a la sabiduría, que te pueden dar un consejo acerca de qué puedes. Entonces, vivimos en la época de no preguntar de Juan nada. Palomo. Sí, Sí. yo me lo como Sí. y no lo comparto. Y yo lo guiso, y si lo guiso, en todo caso, Tú que ahora estás hecho un cocinillas, yo que todo sale ahora que bien. estoy esta semana cocinando, efectivamente, yo me lo como y no lo comparto con nadie. Y yo creo que el asunto de la sabiduría entra en acción a partir de ese principio de decir, yo te quiero obedecer a ti, Señor, yo quiero que tú seas mi bueno. Tengo apuntados 2 proverbios en base a esto que estás diciendo. A ver. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Más en la multitud de consejeros hay seguridad Claro. o sabiduría en otras ¿Y versiones. quién dijo eso? Y el siguiente es, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Me parece tan curioso esto. Claro. Más en la multitud de consejeros se afirman. Y hablábamos en capítulos anteriores del tema de la frustración, con el tema de los sueños, ¿no? Sí. ¿Por qué nos frustramos? Y da una clave súper interesante. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Qué pensáis de esto? Yo iba a retomar con lo anterior. Venga, recapitula para atrás, Sí, dale, sí, dale. sí. Porque iba a decir que depende de o sea, la sabiduría, las consecuencias y tal, lo que habías preguntado, que depende de nuestras prioridades. También, sí. Que depende de qué pongo yo primero, va a tener, voy a seguir un camino o voy a seguir otro. Y eso va a marcar la sabiduría que tengo o la sabiduría que no tengo.
también. Y eso al final es lo que da también la experiencia. Yo voy marcando mis prioridades, me voy dando cuenta de que esas prioridades no me van funcionando. Si yo me pongo a mí primero siempre, no va a funcionar, obviamente. Si voy poniendo a Dios primero, pues voy viendo que ese es el caminito que tengo que seguir. Y ahí era lo que decíamos de la experiencia, ¿no? La experiencia es un grado, la experiencia es sabiduría. Y al final lo que tenemos que buscar es eso. En el ejemplo de los padres lo vemos. O sea, nuestros padres han pasado por lo que nosotros hemos pasado. ¿Quién mejor me va a aconsejar que una persona que me quiere y quiere lo mejor para mí, que ya ha vivido lo que yo he vivido y que sabe cuál es el caminito que tengo que seguir? Entonces, me parece unos versículos muy apropiados para eso, para tener en cuenta la sabiduría de nuestros padres y de los mayores que tenemos alrededor y buscar romper esa barrera de yo puedo con todo, porque al final no podemos con nada, nada, solo no podemos con nada. Y es eso, no buscar solamente, o sea, tenemos que buscar de Dios, pero a lo mejor Dios nos está hablando y no estamos preparados para entender lo que nos está hablando. Pero hay gente que ya ha pasado por ahí, hay gente que ya ha tenido esa experiencia, que ya ha cruzado ese caminito y que sí que nos puede guiar, nos puede ayudar. Es como cuando decimos a los niños pequeños, para cruzar la calle me tienes que dar la mano. Pues esto es un poco igual, ¿no? Para cruzar por aquí, por esta situación, por este camino, por esta parte de la vida que me ha tocado vivir, no puedo solo. Tengo que darle la mano a alguien, pues sí. a un padre espiritual. Claro, sí. En todo caso, a ver, la decisión siempre es nuestra, es decir, lo que tú decidas hacer siempre recae en nosotros, es decir, ya somos adultos y tomaremos nuestras propias decisiones. Lo que hace cuando uno pide el consejo a otros, para que no se frustren precisamente nuestros pensamientos, es que en ese consejo hay sabiduría. O sea, lo que estoy buscando no es que me digan solamente lo que tengo que hacer, si esa decisión al final la voy a tener que tomar yo, sino es que voy acumulando el consejo, voy acumulando la sabiduría. La pregunta, es decir, la historia de la sabiduría es ¿cómo lo hago? Dios me dice algo, pero la sabiduría me dice cómo lo hago. Son cosas distintas. O sea, Dios te dice, haz esto, lo que sea, lo que fuere, haz esto, pero ahora ¿cómo lo hago? Salomón tiene que administrar justicia, lo tenía claro con respecto al caso que hemos puesto antes de las dos madres con el bebé y tal, pero ¿cómo lo hace? Ahí es donde está el secreto. O sea, yo creo que la pregunta que le tenemos que decir a Dios siempre es ¿y cómo lo hago, Señor? Porque no siempre lo tenemos claro, ¿eh? Y Dios nos puede hablar muchas cosas y yo supongo que vosotras habéis tenido experiencia y la gente que nos esté escuchando que ha tenido una experiencia con Dios, seguro, pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo? Ay. Que me digan cómo, es decir... Esa es la gran pregunta. Claro, los 3 pasos, ¿dónde están los 3 pasos? Pero tampoco funciona eso, o sea, y yo siempre cuento que al final, yo hay cosas ahora con la edad que tengo un problema con la edad, pero bueno, eso es otra historia para otro podcast. Pienso que las cosas que no he entendido en el pasado, cuando yo era joven, cuando yo tenía vuestra edad, donde me he frustrado y tal, es que las entiendo ahora. Mal entendidos, ¿ves? Te lo he dicho. Bueno, el proceso famoso de la vida y tal, es que las entiendo ahora, digo, pero qué tonto fui. Ya. ¿Por qué no busqué el cómo hacerlo en aquel momento? La juventud nos da mucha necedad, porque además yo que he sido joven recientemente, de hecho soy joven. No, claro, recientemente. Si tú te consideras vieja, yo entonces... Hablo de la adolescencia, estoy hablando de la adolescencia, mis 20, ¿no? Cuando entras en los 20, que te piensas que tú vas a comerte el mundo, que tú lo sabes todo, que mi madre me dice mucho... Mi madre es como la cuarta protagonista de este podcast, ¿te das cuenta? Porque tú se lo cuentas en casa. Aparecen todos. En todos es presente. Mi madre toda la vida me ha dicho, pero hija, ¿tú te piensas que tú has llegado al mundo así puesta? Y me lo dice y me lo decía un montón cuando era adolescente y joven. Y eso, y tienes como todo el ímpetu y tienes una necedad brutal, porque es como un arma de doble filo, ¿no? Tienes la capacidad de empezar a hacer cosas con tu vida y no tienes ni idea. Como decía Salomón, no sé ni por dónde voy ni por dónde vengo. Claro.
Es muy Sí, curioso. pero no hay nada de malo en eso, eso es propio de la Sí. juventud. Aquí la historia es que no desaprovechemos la Ujú. vida y que cuando lleguemos, hablando de edad, lo que estamos hablando ahora, lleguemos a cierta edad, a la madurez, con sabiduría. Ujú. Que no lleguemos a los 60 como tengo yo, diciendo que no sepa cómo escuchar a Dios, o como no sepa entender cuál es el plan de Dios para mi vida, o que no sepa cómo. Mm. Es decir, no, es decir, es cierto que si alguien viene a mí, si mis hijos vinieran a mí a pedirme un consejo, es posible que a lo mejor yo no sepa qué contestarles, Mm. pero si tengo la capacidad para saber quién es la fuente, quién me puede decir cómo poder darle el consejo para que ellos tomen su decisión y que sea una decisión de un consejo sabio, Ujú. sabio, de alguien que ha vivido y que seguramente, pues a ver, es que la mayoría de los seres humanos pasamos por las mismas cosas. Es decir, lo que vosotros estáis pasando ahora, tú criando a la niña, que si para arriba, que si para abajo, que no os da la vida, que tal, eso también lo he pasado yo. Es decir, estoy habilitado. Es decir, al final nos pasan las mismas cosas, pero yo quiero llegar y con los años crecer en sabiduría, claro. Jo, qué buen objetivo. A lo mejor no tengo que administrar justicia, porque no tengo que administrarla, pero sí tengo posibilidad, y estamos rodeados de gente que nos considera y que se acercan a nosotros y que nos hablan. Hablando de esto, del multitud de consejos, voy a rescatar algo que ha dicho Mari Carmen, que ha hablado de un tema muy interesante que es las voces que escuchamos. Pues, Hablaba de un padre espiritual. sí, Y voy a avanzar un poco en la historia. Salomón, 40 años, se dedica a hacer el templo, el castillo, sí, un montón de cosas. Bla, 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 bla. Y la persona más sabia del mundo, porque habla la Biblia de que nunca jamás ha habido una persona igual de sabia que Salomón, se dedica a, oye, esta mujer está de muy bien ver, oye, y esta otra. Y dice el texto, no literalmente, pero parafraseando, que bueno, que llegó a tener 700 mujeres, ¿no? 700. y 300 Y- concubinas. Eso Eso es. Y empezó a prestar sus oídos a lo que estas mujeres, que muchas eran no del pueblo de Dios, hablaban. Y hablaban de sus dioses y de tal. Y esa fue su perdición. Claro, ¿a dónde le lleva eso? Bueno, Le lleva Interesante esto. a la ruina. Que bueno, o sea, no, pero tampoco. bueno, Ahora, No, pero- ahora nos da pena, ahora nos pero da ahora pena. nos da pena, no me da claro. ninguna Salomón. pena. No me da ninguna pena. Jolines, pero lo fíjate tenía todo y se desvió del camino. Y tú piensas, con toda la sabiduría que tenía, ¿cómo? Pero donde el punto del desvío de Salomón está al final, está en la vejez. Y tú Lo- estás hablando de que la vejez lo es el dice. momento No, claro. álgido. O sea, yo Me- aspiro, claro, yo aspiro a ser sabio, claro. Oye, Ujú. ¿por qué no? Yo quiero ser sabio, quiero entender a Dios, quiero poder aportar a mi gente, a los que yo quiero, aportar a la iglesia, aportar a los que estén a mi alrededor, por supuesto, algo que yo he vivido y que yo he experimentado con Dios, mi experiencia con Dios, ¿no? Pero esto le pasa, es que yo soy, no sé, también debe ser la edad que me ha vuelto, que me da pena todo. Es en la vejez. En la vejez yo creo que Salomón baja la guardia y el asunto donde está es que al final el tema de las mujeres le trae problema, pero el gran problema le trae en que él abandona a Dios, porque él permite que sus mujeres, que son de otros pueblos, tengan sus propios dioses, adoren a sus propios dioses, y él mismo. Entonces, ahí está, abandonó, empezó amando a Dios de una manera extraordinaria, pidiendo sabiduría, pero acabó y eso le trajo consecuencias. Pero ahora la pregunta es, la Biblia dice que no ha habido hombre más sabio que Salomón. ¿El hecho de que fallara anula esa afirmación? No, no la anula. Ah, Claro, yo no hablo de que la anule, hablo de lo que me sorprende, sí, sí. la facilidad de... O sea, porque al final, vuelvo a insistir, para mí la sabiduría tiene un componente grande de escuchar. Porque el propio texto bíblico nos está hablando de Sí, eso con sí. la palabra que utiliza en hebreo. Entonces, qué fácil es caer en no escuchar. Porque, o a qué escuchar, porque él en este caso estaba ahora buscando el texto, escucha a las mujeres. Muy curioso ver por qué se acerca Dios a Salomón en un sueño.
Porque habla el texto en Primera de Reyes 3, que lo estaba justo ahora mismo leyendo, está hablando de que, bueno, que se casó con la mujer de Faraón, que tal, que no sé qué, y entonces dice un texto hace un matiz muy interesante y habla de dónde la gente hacía sacrificios. Entonces habla de que Salomón se mantuvo fiel a hacer los sacrificios en los lugares altos y que eso lo vio Dios y agradó que él guardase eso y se acercó a Salomón. Claro. Viene de ahí. Y ahora avanzamos en la historia, capítulo no sé si es 9 o 11, lo estaba mirando justo antes de hablar, no me ha dado tiempo de llegar, y habla de que las mujeres le empiezan a hablar de hacer los sacrificios en los lugares altos donde él hacía sacrificios a Jehová y empieza a erigir templos y Claro. hacer sacrificios a Claro. otros dioses. Claro. Entonces, cuando eso pasa, porque ni siquiera Dios le recrimina que tenga ahí 1000 mujeres. No se lo recrimina, no habla la Biblia de eso, No, pero es habla... más por la idolatría. Sí. Eso es. Habla de eso y entonces en ese mismo punto en el que Dios en un inicio se le acerca y le dice voy a darte sabiduría, se le vuelve a acercar y le dice voy a dividir tu reino. Me parece muy curiosas estas dos escenas. A ver, pero vamos, yo intento... A ver, todos tenemos momentos en la vida, momentos de equivocarnos y momentos de estar perdidos. Y él tuvo su momento, es cierto, porque la trayectoria de Salomón fue la de un hombre sabio, porque lo dice la propia Biblia, un hombre rico, un hombre que le dio estabilidad, un rey que le dio estabilidad al reino, es decir, muy bien. Sin embargo, en el último momento te das cuenta que su pecado tiene que ver con Dios. No tiene que ver con la sabiduría que él aplicó. Por eso la afirmación de que fue el hombre más sabio conocido, es decir, no está anulada ahí. Sigue siendo igual que David, sigue siendo el rey con el corazón conforme al corazón de Dios, a pesar de que David hizo y cometió muchas cosas, ¿no? Y luego, en alguna manera, no os dais cuenta como que al final uno repite a veces también los errores de otros, ¿no? O sea, a David no se le permitió construir el templo porque hubo sangre, porque había precisamente matado a Urías, precisamente al marido de Betsabé. Es decir, y a este hombre, a Salomón, ese pecado de idolatría le llevó al final a que el reino, después de él, no durante su vida, porque Dios cumplió su palabra con Salomón, de que daría, sino que después el reino se dividiera y bueno, viniera una serie de complicaciones para Israel. Yo creo que tiene mucho sentido lo que decías, ¿no? Las voces que oímos, Sí, ¿no? Las voces, sí. ¿por qué nos dejamos llevar? Y en el mundo en el que vivimos, al final nos dejamos llevar por muchas cosas que nos apartan o que nos desvían, que al final llegaremos o no al propósito que tengamos. Pero nos dejamos llevar por muchas cosas que nos desvían de lo importante, ¿no? De las prioridades que mencionaba antes. De poner a Dios primero sería nuestra prioridad para todo el mundo, ¿no? Como creyentes y como miembros de la iglesia y tal. Uh-huh. Pero claro, el día a día y el estar rodeados de millones de estímulos, millones de cosas, nos aparta. ¿Por qué me estoy dejando llevar? El tema de la oración, por ejemplo. ¿Cuánto dedico, si yo hago reflexión, cuánto dedico yo a hablar con Dios? ¿Cuánto dedico a mi oración? El tiempo que me sobra de otras cosas, al final... Pues seguramente a veces sí. Claro, al final parecen tonterías, ¿no? Que son cosas como pequeñitas, pero son un montón de tonterías que al final nos van apartando y nos vamos dejando llevar por lo que sabemos que no tenemos que dejarnos llevar. Entonces, y entramos en la necedad. Eso es. Pero llegaremos a ser sabios, porque vamos pasando el proceso, que no le gusta a Antonio, pero Antonio es un no le gusta proceso. el No, la palabra proceso cada vez me gusta menos, porque sé lo que sé lo que significa. Y por eso te la repetimos, para que abraces tu proceso. Sí, sí, vamos. Es el proceso el que me tiene abrazado a mí, más que yo al proceso. Sí, es verdad. Pero... Tú hablabas antes de yo lo que quiero, dices, yo lo que quiero es ser feliz y estar tranquilo. Yo es verdad que muchas veces digo, pueden dejar de pasar cosas, gracias, sí. Solo pido que dejen de pasar cosas. Pero si no te pasan cosas, es verdad. ¿Cómo aprendes? Claro, si no te pasan cosas, necios no somos, ¿ves? Pedís y pedís mal, ¿por qué no sabéis? Esa es la cosa, y además cosas
buenas y malas. Esta Ujú. mañana estábamos hablando algunas personas precisamente acerca de esto, ¿no? Hablábamos de, creo que también hice la broma de yo quiero ser feliz y tal, y me decían, vamos a ver, la vida es buenas cosas y malas cosas. Es el pack, en el pack está todo, es decir, nadie está toda su vida, desde que nace hasta que se muere, ausentes de situaciones complicadas. No, no, no. Todos pasamos por situaciones en la vida complicadas y situaciones muy buenas, es decir, porque todos tenemos momentos... pero claro, precisamente en ese proceso de vida, esas cosas buenas, esas cosas malas, ese proceso, esas frustraciones, esas caídas, esas levantadas, esas lloradas por las noches, ¿sabes? Todo eso al final es que colabora a que adquiramos como personas, como hijos de Dios, precisamente sabiduría, que seamos entendidos, porque se trata de ver a Dios en todo ese proceso. Y si tú eres capaz de ver a Dios, al final eres un entendido de cómo Dios funciona, de cómo Dios sí funciona en las vidas, de cómo nos trata, etc. ¿Cuál diríais que es el plot twist de esta historia? Ese giro inesperado. Giro. El giro inesperado. El giro inesperado. Yo tenía puesto pues el final. O sea, cuando Sí, se el final deja. es un giro, sí. Claro, cuando se deja llevar, que. Pues eso, pues que al final la lía. Es que. Sí. Desde luego es inesperado, porque estás ahí leyendo. Qué guay Salomón, qué sabio, Claro. qué tal, y de pronto dices, no estoy entendiendo nada, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, se despistó, efectivamente la idolatría también le pilló en la vejez, cuidado, donde quizá la debilidad, es decir, a ver, tú hablabas antes de las voces, claro, si las mujeres le hablaban y me imagino que le dirían, levántame un altar para este Dios y tal, bueno, pues todo eso es imaginación, ¿no? Pues claro, empezó a escuchar en la vejez, donde uno puede estar a veces más... Sin fuerzas, ¿no? Más débil, sin fuerzas para contradecir, quizás se dejó llevar. Pero lo bonito de la historia es que Dios había pensado en Salomón como sucesor de David, está en la genealogía de Jesús. Jesús viene Salomón. Por mucho que tengamos ese punto negativo al final de su vida, de que las mujeres, las 1000 mujeres y la idolatría y tal, sigue estando en la genealogía. Entonces, a pesar de mis fallos, de mis errores, de lo que yo cometo, de mis decisiones alocadas, vosotros no habéis tomado decisiones alocadas impulsivas, claro. sin pensar, y ahí No, precisamente no hay nunca. sabiduría. Si no las piensas, claro, y de las que te arrepientes, es decir, madre mía, lo que hice, ¿por qué hice esta? Pero bueno, al final dices, estoy ahí, sigo siendo alguien importante para Dios, sigue pensando en mí. Entonces, no anula, aunque haya un giro de ¿cómo es? Un giro de guión. Un giro de guión en esta historia al final. Pero bueno, pero hubo también ventajas para el pueblo. ¿Recordáis la historia cuando él se encuentra con la reina de Saba? Sí. Que tienen ahí. Ella dice, no he visto hombre más sabio, no he visto hombre con tanta riqueza, no he visto hombre que tenga a sus criados como los tiene. Fíjate, dignidad, es decir, yo pensaba, decir, ¿cómo los tiene? Las vestiduras, es decir, había una dignidad, una cosa que sorprendió, no solamente con la riqueza, sino con las personas. Entonces, yo creo que fue una buena etapa para la historia del reino de Israel, porque luego a partir de Salomón ya las cosas se complican un poquitín cuando se dividen en 2 reinos y tal, y ya empezamos. Y porque además, si tú te lees Crónicas, toda la lista de los reyes, hombre, buenos no hubo muchos, ¿eh? No, y a Salomón yo le considero que fue un buen rey, a pesar de este giro de guión. Es interesante, esto lo dejamos para reflexión en casa. Cuando estás leyendo la lista de los reyes de Crónicas, lo que hicieron y tal, siempre es uno que hizo algo muy malo y el siguiente hizo algo sí, bueno. verdad. Y estábamos un día hablando del tema de esto y me decía una persona, los reyes malos engendraban reyes buenos. Y digo, es verdad, eran tan malos que lo siguiente ya era como lo contrario. Y nos pasa mucho hoy en día en general en el gobierno entero del mundo.
iba a leeros que... Iba a decir, leeros, ya, lo he cerrado. A leeros cuando viene la parte de, que me lo he guardado antes porque me parece tan bonito, se divide, Dios le dice, voy a dividir tu reino, etcétera, etcétera, y le dice esto, que esto es lo que al principio os he dicho, me voy a contener. Voy a ver si lo encuentro, perdonadme. Ay, que no lo encuentro ahora. Sí. Pero no en tus días, le dice, ¿eh? No en tus Sí, días. eso Es es, decir, y el también, respeto, sí, entre comillas, el respeto de Dios con respecto a él también fue interesante. Es decir, no en tus días. No voy a dividir el reino en tus días. O sea, voy a esperar que te mueras. Es decir, también la consideración de Dios con respecto a Salomón y también con respecto a nosotros, ¿no? vale, y a ver, es que no lo encuentro. Aquí ya lo he encontrado. Cuando efectivamente le dice que ya va a Jeroboam, qué complicado, que va a dividir el reino, le dice lo que os decía antes, al hijo de Salomón daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella. Y entonces dice, y pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Muy interesante todo este texto. Y entonces le dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieras en mis caminos, y hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Es decir, lo que me parece interesante también de esta historia es cómo el corazón de Dios siempre está a favor de su pueblo y de sus hijos. Amén. Da igual lo que hagamos. Totalmente de acuerdo. Y si vemos la historia de los reinos del norte de Israel, como estabas diciendo, es que tela. Y sin embargo, Dios le dice, si guardas esto, yo te haré como a David. Es que a David le prometió el reinado eterno y lo cumplió. Es muy curioso y el plot twist para mí de toda la historia es que a pesar de que Dios nos da y está por nosotros y con nosotros, a lo mejor, no sé si esto suena raro, pero yo en mi cabeza me entiendo, y aunque nosotros la liemos, el corazón de Dios siempre está presto a inclinar misericordia. Siempre. Y gracia, me encanta. Total, Para sí, mí es sí. el gran plot twist de esto. Sí, por eso te decía que aunque ocurriera esa división del reino, Dios mismo dice que no ocurriría mientras Salomón estuviera vivo. Eso habla de misericordia y habla de condición. Y luego recordemos uno de los títulos que se le decía al propio Jesús, hijo de David. Hijo de David. Es decir, a pesar de todo lo que vemos del giro de guión de Salomón, a través de la genealogía de Salomón, con los errores de Salomón, con los errores de David, con los errores de los siguientes que vinieron detrás de él, vino el Mesías. Vino el Mesías, es una maravilla, ¿no? Pero porque Dios cuenta con nuestros errores. Y Él siempre está ahí, a pesar de... Pues es que Él cuenta, claro que cuenta con... Él ya lo sabe. Claro. Ya sabe que tú te vas a equivocar. Y que yo me voy a dar con el muro 20 veces. Efectivamente, y que vas a estar sangrando y que vas a llamarle a él, decir, Señor, ayúdame. Precisamente ese tipo de experiencias también nos hacen ser gente sabia, gente entendida en el corazón de Dios. ¿Sabes qué dice mucho mi marido? Él dice, me encanta que esa frase que dice él, dice, Dios usa personas imperfectas para sus planes perfectos. Claro, qué bonito, sí. ¿eh? Y es así, y lo vimos con David, Claro. Lo vemos con Salomón, y lo vemos con José, y lo vemos con Jacob y Esaú, que más imperfecto, bueno, y lo vemos con mucha gente en la Biblia. Y con nosotros mismos. Y con nosotros no te tienes que ir tan lejos. Yo quiero proyectarlo hacia afuera. A ti no te gustan los los resumen procesos de todos los personajes que es. hemos visto. A ti no te gustan los procesos y a mí me cuesta el autoanálisis, aunque porque soy muy autocrítica, no aunque. Dicho esto, voy a pasar a vuestra parte favorita del podcast. ¡Yujú! El juego. El jueguito. Vale, hoy a petición popular del populado que tenemos aquí, Mari Carmen y González y Antonio, les he dicho, tengo dos propuestas. Una, hacer una dinámica como hacemos siempre, y otra, hacer un juego de competición, uno competitivo. Y para sorpresa de todo el mundo, ha ganado la parte de competición, así que hoy tenemos competición. Vale,
el juego consiste en 3 pruebas, Madre mía. ¿vale? Sí, hemos pasado de Y una va a ser, 3. y va a ser nuestra audiencia quien decida quién ha ganado. Por ser justos, decisión qué bien. salomónica. Bueno. Vale, a ver, la prueba número 1 se llama decisión en 5 segundos. En 5 segundos yo no tomo una 5 decisión. segundos. Vale, os voy a dar dilemas rápidos y vosotros tenéis que tomar una decisión sabia, a ser posible, ¿vale? A ser posible, sabían. Vale, vamos allá. Tengo 2. ¿Empezamos? ¿Quién quiere empezar? No, hombre, la señora siempre. Venga, empiezo yo. Mari Carmen. Casi a Antonio le da tiempo de pensar. Efectivamente, eso es. De hacer Venga. trampas le da tiempo. Sí, sí. Te ofrecen 2 trabajos, Mari Carmen, tienes 5 segundos. Uno te pagan más y el otro te da propósito. ¿Cuál eliges? El de propósito. ¿Te lo ¿Por crees? qué? Y te lo crees tú. Sí, hombre. Ha dicho decisión sabia, no lo que haría. No impulsiva. Sí, sí. Porque al final es eso, que tengo que buscar lo inmediato o lo que me va a venir mejor a la larga. Eso es. Al final, Sí. yo creo que es más sabio el pensar a lo largo. A largo O sea, plazo, sí. porque me pagan más, sí, pero si voy a estar enfadada todos los días, si no voy a ser feliz, como decía Antonio, si no voy a tener paz, no me sirve de nada. Me servirá pues para tener más riquezas, pero no es el propósito. Ujú. Muy bien. Amén. La gente empieza, saquen sus, poned en una columna, Pero ¿cómo Mari va- y la Carmen, gente puntos. cómo vota en Pues este ahora van a podcast? escuchar lo que tú tengas que Y decir van a mandar comentarios y todo y esto, no, y votarán Y me en sus votan a mí. casas. A ver. Vale, veamos. Antonio, Mm. vamos con la tuya. Te dan la opción, te dan a elegir entre tener un gran talento o un gran carácter. ¿Qué escoges? Yo el carácter directamente. ¿Por qué? Ay, Porque el carácter me hace estar estable en la vida. El talento, ¿qué es? ¿Un talento para siempre? ¿Un talento para hacer qué? Es que claro, un talento para siempre. no especifica. Yo creo que carácter, porque carácter implica que conozco a Dios, carácter implica que soy maduro, carácter implica que puedo tomar control de las situaciones, carácter implica sabiduría, carácter implica muchas cosas. Yo prefiero carácter, sí. Yo creo que eso está muy empatado. Yo no sabría a quién darle el punto. Decidid en casa a quién Bueno, darle está el claro. punto. Prueba Está 1. clarísimo. Al Punto. abuelo Antonio. Vamos con la 2. Proverbio improvisado. Vaya. Muy fácil. Yo os doy un tema, ¿vale? Y vosotros tenéis que improvisar un proverbio. Entonces, por ser justos con el juego, en esta ocasión va a empezar Antonio. Ay, la madre. Vale, entonces. Os voy a dar el tema, ¿vale? Y os voy a Ujú. poner. ¿Es el mismo tema para los dos? No, cada uno tiene un tema. Yo, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vale. Vale. Os voy a dar el ejemplo de redes sociales, ¿no? Entonces doy un tema, redes sociales, es un ejemplo. Entonces, un posible proverbio puede ser: quien revisa el móvil al despertar pierde media bendición al amanecer. ¿Vale? ¿Tiene que rimar? No tiene No que hace que, rimar. no, esto no rima, esto no rima. No. Te digo, has empezado así, digo, a ver. ¿Vale? Vale. Entonces, Antonio, Mm. tienes que hacer un proverbio sobre relaciones. Tienes 8 segundos. No tengo un temporizador. El que no aprende a relacionarse pierde su vida. ¡Oh, ojo, qué bueno! Hombre, claro. Yo me rindo. Relaciones Has puede ganado. ser otro podcast, ¿eh? Yo doy ideas. ¿Lo A la apuntamos? organización. Muy bien, organización, estáis tomando nota, ¿no? Mari Carmen, tu proverbio tiene que ser sobre un tema que conoces muy bien. Ah. La paciencia. Y no va a decir, es la madre de la ciencia, que te conozco. Vaya. Entonces, un proverbio sobre la paciencia. Ay, es que a mí esto... Te has bloqueado. Mari Carmen tenía la idea de que iba a poder hacer trampas. Claro, no. Claro, a mí me habéis dicho, bueno, se puede hacer trampas. No. Un proverbio sobre la paciencia. No sé. Pero tiene que ser un... Me lo tengo que inventar yo. Sí. Sí, claro. Ay, no tengo ni idea. A mí esto se me da fatal. 0 puntos para mí.
Pues la paciencia es la madre de la ciencia. La Sí, paciencia es una virtud. Es una virtud, claro. sí. Es un, Ña, es ña, un ña. aprendizaje. No sé, pierdo. No sé. Oh, No sé. bueno, yo creo que toda la audiencia estará unánime en que Pero me punto. podéis ayudar. Bueno, A ver, en casa, ¿qué se os ocurre? ¿Qué proverbio se os ocurre ocurre sobre la paciencia? En 5 segundos. Es que En tampoco 8, hay este mucho. eran 8, pero has Vale. tenido más para Vale, pensar. venga. el que 0 no, puntos. el que no cultiva la paciencia no prospera. Se parece al que has dicho antes. Es que Antonio Bueno, ya, ya... pero a ver, déjame. Antonio ya Ha cogido un peina patrón. canas. Antonio peina canas, tiene mucho tiempo para pensar proverbios. Sí, sí. Venga, Mari Carmen, 0 points. No pasa nada. Lo Vamos importante con es la participar. última. Con Y la yo última. pensaba que iba a ser la del desempate, pero no lo sé. A No, lo mejor puede tenemos ser un la del empate. Claro, claro. A ver, Venga, puedo a ver. fallar yo. Venga, estamos en la ronda de penaltis. Ronda 3. La sentencia salomónica. ¿Qué tengo que hacer con eso? Entonces, Ah, os vale, voy a vale. leer un conflicto absurdo. Bueno, eso, ¿vale? Los conflictos lo Y mío. pues tenéis que dar una sentencia lo más sabia posible. ¿Ok? Le toca a Mari Carmen empezar. Vale. Mari Carmen, ¿estás ya temblando? Yo es que ya he perdido, entonces. No, hombre, Venga. no. Pelea Pelea hasta el dos final. compañeros se pelean por quién usa primero la cafetera en el trabajo. Decisión salomónica. Joder. Vale. Pues Y yo sé puede cuál haría. usar. No, los dos tienen que beber café. ¿Vale? Bueno, Mari Carmen está considerando que es justo que ambos beban. Buena Ambos señal. beben Vale, café. vale. O sea, el resultado es que los dos tienen que beber café. ¿Quién la usa primero? El que haya puesto el agua en la cafetera. El agua ya estaba puesta. Pues es que, claro, yo iba a hacer trampas y no me dejáis hacer trampas. Quita la cafetera y verás cómo se acaba el problema. ¿Quién la usa primero? El que llegue primero. ¿Han llegado los dos a la vez? No, imposible que lleguen los dos a la vez. Vale, pero te puede pasar como la mujer que dijo, no, es que el bebé es mío y sabía que no era suyo. No, es que yo he llegado primero. Mari Carmen, no me mires así. Puedes comprar otra cafetera, 2 cafeteras, Yo una no para hago cada las uno. reglas, Mari Carmen. En realidad sí. No vales para conflictos. Tú, No. No. Yo no soy nada conflictiva yo. No. Bueno, todavía... Pero puede ser eso, ¿no? Puede ser el que haya llegado primero. Pero claro, yo te digo que ahora esos dos dicen que han llegado los dos ¿Y por qué no primero. vale el que haya llenado la cafetera? El Porque que haya la llenado el cafetera ya agua. estaba llena. Bueno, pues resulta que también está llena de cápsulas. Entonces, el que vacíe las cápsulas para poder meter más es el que puede llegar Y si se primero. empiezan a pelear por vaciar las cápsulas... Pues ninguno toma café. Claro, no Muy ves cómo al final claro. acabas. Es que al final no quería dar la respuesta de madre. Pues para ninguno. Eso es. Madre mía. Bueno, yo empecé diciendo, me ha sorprendido que Mari Carmen considere que los dos tienen que tomar café. Sí, sí. Claro. Bueno, todavía tienes la oportunidad de que Antonio falle la Falle. suya. Venga, Pero la vamos. mía estaba bien. Bueno, se Bueno, la la damos. gente, la audiencia Además, he decidirá. dado muchas opciones. Los dos toman café, ninguno toma café. Uno rellena el agua. Muchas A ver, opciones. a ver mi conflicto. Venga. Están un día tus dos hijos Oh. en el sofá de tu casa reclamando el mando de la tele. Ujú, Ujú. ujú. Decisión salomónica. No hay ninguna Pero- decisión. El mando de la tele es mío, de uso personal. Si Claro, están es mis que dos esa es hijos- trampa, es una realidad. Claro, es que es una no, en serio, es que es una realidad. Y podéis preguntarle a mis hijos cuando queráis de quién era el mando. De hecho, además, yo en algún... cuento algo gracioso para que os riáis. En algún momento me he dormido agarrado al mando y ellos... En casa sí. Y ellos han intentado quitármelo y yo me he dado cuenta y lo he apretado. No, ahí no habría nada. Es decir, yo uso la técnica de las madres. ¿Os peleáis por el mando? Pues no hay mando para ninguno. Es lo más sabio que hay. Vale. Vamos a darle la razón a Mari Carmen por darle un poco de ayuda y decir, A ver. era un ejemplo La cosa es que ganes tú, lo que no quieres es que ganes tú. equitativo. Entonces, venga, vamos con un ejemplo equitativo. Hay dos personas, ¿vale? Están un día María y Raquel. María y Raquel. vale. Y se están peleando por la última porción de postre sin gluten. Madre mía. Lo salomónico, Sí, ahí... y no vale dárselo a María porque es tu nuera. No. Que te no, veo. no. Lo salomónico es que a mí no me importa comer un postre sin gluten, así es que me lo comería. No, tú no te puedes comer el postre. No, pero a ver, yo practico la idea de lo justo es
pelearos o parto el Pero a postre. ver, tiene que ser una decisión salomónica. Salomón no dijo, Bueno. pues el niño me lo quedo Bueno, yo. pues entonces partimos el para las 2. Bueno, lo hacemos en 3 partes y lo pruebo también yo. Bueno, la gente en casa decidirá Que por Antonio es un votación tramposo. popular quién ha ganado este juego. Y lo que yo quería ejemplificar con él, porque siempre os traigo juegos al hilo de, voy a ver si esto se quiere desbloquear, es que nos falta mucho por recorrer en el Bueno, camino de la sabiduría. hombre, a Y ver. muchas veces, gracias a Dios, Él nos enseña que hay un texto en la Biblia que dice sus caminos son más altos que mis caminos, algo así, parafraseando. Pues eso, que siempre hay un camino que es el suyo, que se aleja mucho de lo que yo puedo pensar y creer y considerar. ¿No os parece? Pues sí nos parece. Sí, Bueno, sí. muchas gracias por haberos prestado a mis experimentos sociales, un poco, en opinión de Antonio, malévolos. Bueno, un poquito sí. Quiero que cerremos con un titular, una conclusión que cierre este capítulo tan interesante sobre la sabiduría, del que nos han faltado 28 millones de temas, pero ya llevamos aquí más de 1 hora. Tenemos que cerrar. Mari Carmen, ¿quieres empezar? Vale. A ver si gano. Aquí no hay puntos. Aquí no hay puntos. No, venga. La frase para finalizar. Yo diría que con la historia de Salomón, lo que aprendemos al final, la enseñanza que nos queda es que nuestro mayor enemigo no viene tanto de fuera, sino por lo que nosotros permitimos que nos influya. Es algo que está dentro de nosotros, lo que permitimos que entre, que nos robe el propósito, que nos robe la paz, que nos robe el destino al que tenemos que llegar. Muy interesante. Bien, yo lo que diría es que hay 2 tipos de sabiduría. Una es la sabiduría puntual, es decir, no sabes qué hacer en un momento determinado o cómo hacerlo, te acercas a Dios, le pides, Él te contesta, tú lo haces y tomas una decisión sabia. O la sabiduría a largo plazo, la sabiduría para la vida, que es lo que hizo realmente Salomón. Entonces yo lo que diría es, bueno, pues aspiremos a eso, pidámosle a Dios, que es quien da la sabiduría, pero una sabiduría para la vida, es decir, para siempre, es decir, para tu vida, algo integral, no solamente en algo puntual. Muy bien, muy interesante. Yo cerraría, y yo siempre me lo apunto porque no soy tan pro como vosotros. Yo tengo aquí apuntado, Salomón descubrió lo que muchos nos cuesta entender, y es que la sabiduría no es tener todas las respuestas, No. es saber Claro. gestionarlas escuchando la voz de Dios. Sí, señor, es verdad eso. Entonces, tengo aquí apuntado, escuchar cambia nuestro sistema de tomar decisiones, escuchar la voz de Dios, escuchar salva nuestras relaciones, ordena nuestro corazón, lo que hablábamos de los pensamientos, el saber ser Sí. sabio da calma a nuestros pensamientos y nuestro corazón, y finalmente, escucharte hacer sabio. Entonces, mi titular sería, quien escucha bien, elige mejor. Un proverbio. Así que nada, gracias a todos por habernos acompañado. Esperemos que hayáis disfrutado de este capítulo. Ya os digo que para mí es un tema apasionante, así que yo lo he disfrutado muchísimo. Gracias por habernos acompañado en este ratito. Dejadnos en comentarios qué más temas quisierais escuchar. Antonio quiere hablar de relaciones y no de procesos, entonces nos lo apuntamos. Basta ya de los procesos. ¿Qué queréis escuchar? Y sobre todo, mil gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y hasta pronto. Chao.